yo quiero testificar para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. El Señor, yo cuando llegué a la iglesia no podía tener hijos, tenía unas complicaciones, más el Señor en su primera profecía me prometió que me estaría dando descendencia. Fue como me dio un hijo varón. Estando yo en mi periodo de dieta, el Señor me decía que muy prontamente iba a bendecir nuevamente mi vientre y que ese ser iba a llegar a mi vida, no por voluntad mía ni voluntad de mi varón, sino porque Él así lo disponía. Fue así como quedé embarazada nuevamente, aún estando planificando quedé embarazada. Y tuve muchas complicaciones durante mi embarazo, me dio preeclampsia, tuve infecciones urinarias, presentaba contracciones y cada semana tenía que ir entre 4 y 5 veces al hospital, más el Señor siempre se glorificaba a través de una imposición de manos en una hospitalización, permitió que se retiraran los problemas de tensión y que fuese sanada por fin de todas esas infecciones urinarias recurrentes. En la última profecía que escuché antes de que mi hijo naciera, el Señor prometía que iba a estar delante de su presencia, que Él iba a permitir un momento en el que iba a entender y comprender muchas cosas en mi corazón. Fue así como se rompió la bolsa un poco antes de tiempo y yo llegué allá al hospital muy asustada y yo le decía: Señor, no permitas que mi hijo vaya a padecer, que mi hijo vaya a estar mal, ayúdame. En la cesárea hubo una complicación y el Señor me había dicho que yo iba a estar delante de Él. Fue así como a los 30 minutos de que me estaban haciendo la intervención, tuve una hemorragia, perdí el conocimiento, empecé a sentir una paz muy profunda y llegué a la presencia del Señor. El Señor me decía en ese momento que Él estaba aquí, que Él estaba en la iglesia, que era Él quien daba los dones espirituales y que le dijera a su pueblo que Él estaba con ellos. Yo veía un jardín hermoso, veía un camino muy blanco y caminaba a través de ese camino y aquella luz que me hablaba. Estuve aproximadamente 40 minutos en ese lugar con el Señor, en el que estuvimos hablando y veía mi vida pasar y Él me dijo: ¿te quieres despedir de alguien? Y yo le dije: Señor, yo me quiero despedir de mi varón. Mas cuando llegué delante de mi varón no fui capaz de despedirme y miré atrás y dije: Señor, no puedo. Me arrodillé y empecé a clamar al Señor por mi vida. Le decía: Señor, ten presente que yo no pedí hijo. Y si tú me llevas, ¿qué va a ser de ellos? Mi varón va a cuestionar: Señor, ¿por qué no te conoce? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con esos pequeños? Tú me has dicho que yo soy columna en medio de mi casa, Señor, y las columnas no se doblan, le decía yo. Y si yo me doblo, Señor, y si yo me caigo, entonces no va a haber columna en medio de mi casa. Te van a vituperar, Señor. Yo no soy nada, pero ¿dónde queda tu palabra y tus promesas, Señor? Hazlo por mis hijos. Y el Señor seguía llevándome, y yo le decía, hasta que le dije: Señor, hazlo por mi varón. Hazlo por mi varón, porque si no, nunca te va a conocer. Ten misericordia de Él. No tengas misericordia entonces de mis hijos, ten misericordia de Él. Y en ese momento volví. Cuando volví, las enfermeras me dijeron que habían hecho código rojo, que me habían hecho transfusión, que había estado muy mal, que había pasado ya 1 hora y media, que se había complicado, que el bebé estaba en la UCI, el bebé también falleció, tuvieron que hacerle reanimación. Después fui a la UCI, encontré el bebé entubado y yo le decía: Señor, ayúdalo, porque veo cómo me permitiste volver y ahora verlo a Él aquí. Más vine y el Señor me decía que Él iba a estar orando en Él, que Él iba a sanar, que Él iba a libertar. El Señor permitió que el día miércoles o jueves de esta semana uno de los predicadores fuera a la casa, le impuso manos. Los médicos me decían que el niño tenía una cardiopatía congénita, que debido a eso no iba a poder respirar y que iba a necesitar de oxígeno varios meses. Y yo le decía al Señor: lo tuyo es perfecto, tú no das nada de lo que me has dado tiene defecto, Señor. Y solo tú puedes obrar en Él. Y yo le imponía las manos y me arrodillaba y le lloraba al Señor. Fue así como al día siguiente lo llevé al médico y le escucharon el corazón. Me dijeron que no le habían encontrado nada y que puede respirar, le quitaron el oxígeno y que